Hoy vamos a hacer algo un poquito desusado, un poquito no habitual en este espacio y en todos aquellos espacios en los que le ha tocado intervenir a mí, me ha tocado intervenir a mí, a este mozo del café que nos reúne. Y el disparador ocurrió hace pocos minutos porque venía escuchando un programa de radio que habitualmente cada vez que tengo oportunidad escucho, que es un programa de la radio amiga de las 7:50, un programa que conduce Pablo Caruso, un excelente periodista y una gran persona, a quien en este caso yo quiero empezar, antes de desarrollar un breve párrafo sobre las ideas que él desarrolló. Antes de empezar esto, quiero agradecerle la buena onda y la valentía con la que se dispuso a decir cosas. Eso es característico en él, pero como en este caso me toca ser objeto de esa actitud, me pareció justo ponerla de relieve. Pablo Caruso hizo hoy una reflexiva y al mismo tiempo apasionada consideración sobre el uso en algunos casos perverso, que cierta parte del periodismo, buenos gambeteadores, gente que sabe jugar por derecha, por izquierda y por el centro, gente de muy buena ubicación en la cancha, casi siempre se ubica en el centro cuando conviene colocarse en el centro, en la derecha cuando conviene colocarse a la derecha, y lo mismo con la izquierda. Y Pablo hizo un análisis muy fuerte de algo que se ha convertido en una especie de lugar común de este mundo periodístico, que se reconoce a sí mismo o se piensa a sí mismo como el único periodismo posible, el periodismo de la objetividad, el periodismo que no participa de la grieta, el periodismo que está siempre en el lugar correcto de la supuesta imparcialidad de la reflexión sobre la realidad. Y efectivamente, como lo desgranó con mucho temperamento, insisto, con mucha cosa jugada, Pablo Caruso, el programa 678, cuyo nombre yo no pronuncio casi nunca porque es obligatorio que cada vez que lo hago me siento empujado hacia la autorreferencialidad, que es una de las cosas que yo procuro evitar. No siempre uno evita aquello que procura evitar, pero por lo menos hace un esfuerzo de no cansar y de no estereotipar la imagen propia y la imagen de los compañeros del programa en una especie de defensa apasionada o peor aún, lo que más me aleja, lo que más me hace tener temor a hablar de 678, es esta de aparecer un poco en la posición de la víctima, en la posición de la persona que todas las desgracias que le han acaecido por participar en esa experiencia periodística, que en realidad, desde mi punto de vista y desde mi práctica humana, más que una experiencia periodística, fue una experiencia política, una de las experiencias políticas más densas e interesantes en las que he participado, y que además me ha facilitado la participación en una escena política de masas, como la que se produjo en esos años y como la que se siguió produciendo desde enero de 2016, cuando el programa no fue más al aire, y que se sigue produciendo ahora y que sigue teniendo consecuencias que sus denostadores no previeron. La previsión que había, y se puede, el oyente o la oyente que le interese puede seguirlo esto por los buscadores, la sensación que había en los primeros meses de 2016 era que había terminado un proceso, que afortunadamente se había terminado el periodismo militante, que el periodismo defensor de causas injustas había sido desalojado de la historia. Toda una serie de profecías que visiblemente han fracasado, porque ha fracasado su sustento, su eje, porque realmente, lo quiero decir con toda sinceridad, no es muy importante 678, no es muy importante 678. Lo que es muy importante es el proceso político que le dio sentido a 678. Pero quiero ir un poco más, en forma un poco más recta, a la esencia de lo que hoy escuché, y si es posible aportar algunos elementos de análisis a esa intervención que estoy comentando de Pablo Caruso, que seguramente se debe poder encontrar. Ahora todo se puede encontrar ahí en Radio CUT,
en las formas que seguramente la mayoría de los oyentes y oyentas manejan con más destreza que este animador, que este analista, no sé cómo autodenominar. Lo que quiero decir es que con 678 se dio y se da un fenómeno muy particular. Yo he escuchado, y no voy a hacer ningún nombre, porque nunca, trato de no hacerlo nunca, los nombres, porque después se arman querellas personales, me trató mal, me dijo esto, parece esa gente que vive pendiente de lo que el otro dice, de él. Ciertas personas han conformado la siguiente hipótesis: que 678 no esté más, que no haya estado en los 4 años últimos, y sobre todo que no vuelva a estar en la televisión, es una precondición de la libertad de prensa. Es algo muy raro, que yo cuando lo escucho digo, pero ¿serán conscientes del tipo de argumento que están desarrollando? Para que haya libertad de prensa hay un programa de televisión que no tiene que estar más. Y entonces, ¿por qué no tiene que estar más? Y porque era un programa que se utilizaba para perseguir e insultar a otros periodistas, a colegas, como les gusta a ellos manejarse. No tengo ningún problema en cuanto a la colegiación, porque nunca me colegié de periodista, nunca ha sido mi oficio. He intervenido en el periodismo siempre desde el punto de vista de la política. Va a ser muy difícil que alguien encuentre un texto mío, porque los que escribo no los publico, que tenga que ver con otras aristas y con otros aspectos de la vida que no sean la política. No sé por qué, lo estoy diciendo y no sabría explicar por qué ocurre esta autocensura, pero yo sé que de lo que más o menos me siento habilitado a hablar es de eso, y de eso hablo. Entonces, el razonamiento es ataque a los otros periodistas, malos compañeros, malos colegas, porque hablan mal de otros periodistas. ¿Qué es hablar mal de otros periodistas? Lo ilustra, no solamente lo ilustra, lo podríamos ilustrar. A mí me gustaría hacer una experiencia, se lo propongo a algún buscador de éxitos fugaces e intrascendentes, hacer una experiencia que se pudiera ver, por ejemplo, las principales escenas del programa de La Nata entre el 2010 y el 2015, las principales, las escenas más ruidosas, las que más se comentaron después en la enorme trama del Grupo Clarín y de sus adyacencias, y las escenas más vistosas, modestas siempre, pero en todo caso con alguna capacidad de intervención, del programa 678. Y comparar el estilo, comparar el razonamiento, comparar el respeto, comparar la línea editorial de unos y otros, cómo se utilizan o no se utilizan los insultos, cómo se utilizan o no se utilizan los golpes bajos, cómo se defiende una idea política o cómo se construye un demonio al cual golpear irresponsablemente y sin necesidad para eso de tener ninguna causa. El programa 678 habrá tenido, y yo lo asumo, un día si se da el caso podríamos hablar de eso, pero no sé si es el caso hoy. Tenía muchos defectos. Había cosas que quizás hoy, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de ningún otro, no volvería a hacer, las haría distinto, intentaría hacerlas mejor, pero hay una cosa que sí estoy dispuesto a defender a ultranza, que es que 678 nunca mezcló lo humano con lo político, nunca golpeó en ningún lugar que no fuera la colusión de intereses contra el cual nació y contra el cual se desarrolló y contra el cual funcionó 678. 678 fue un programa dedicado a develar y desvelar ese halo de santidad que tiene la noticia periodística, especialmente cuando la difunde las grandes tramas monopólicas, eso que se dice, si lo dijo Clarín, tiene que ser así. Si lo dijo Clarín, no hay ni siquiera que averiguar, que preocuparse por las fuentes de lo que dice Clarín. Y entonces el programa se dedicaba a eso, y mostraba la hilacha de muchos periodistas, porque al meterse con los grandes grupos económicos que monopolizan la información en la Argentina, necesariamente los grupos monopólicos no se presentan a través de su CEO, a través de sus autoridades, a través de sus especuladores financieros. Se presentan a través de los periodistas que, por las razones que sea, por obligaciones profesionales, por gusto, por
por conveniencia o por lo que fuere, trabajan para esos grandes medios. Entonces, que los grandes medios utilicen ciertos figurones periodísticos como emblema para hacer su política es un problema de los grandes medios y es un problema de los periodistas que se prestan a hacer esa función. 678 lo que siempre intentó desnudar fue una trama que sigue existiendo, porque cuando uno dice defendamos ahora hay otra campaña de defensa del periodismo, de defensa de las fuentes, de defensa de la independencia del periodismo, que es la campaña solidaria con Daniel Santoro. Daniel Santoro, que espiaba a sus propios compañeros, según lo tiene bastante testimoniado la investigación que está desarrollando el juez Ramos Padilla en Dolores, es la víctima, es el héroe de la defensa de la opinión y de la comunicación frente a los que quieren perseguirlo judicialmente. ¿Por qué? Por un pequeño detalle, por la utilización de notas periodísticas para extorsionar y sacar declaraciones de modo violento, con la violencia que puede ejercer un periodismo irresponsable, un periodismo absolutamente mercantilizado, absolutamente entregado a las reglas de juego del poder. Entonces, yo creo, y con esto voy terminando porque no le quiero sacar tiempo a la entrevista de hoy, muy especialmente me pasa eso. Entonces voy yendo a la cuestión, cierro con esto, para decirlo así, cierro con la idea de que sería bueno que se movilizaran un poco más los actores en defensa, los actores de la prensa en la defensa de la libertad de prensa. La defensa de la libertad de prensa no es que puedan trabajar algunos periodistas y otros no puedan trabajar. La libertad de prensa no consiste en que haya opiniones que son necesariamente bien miradas y opiniones que son mal miradas y perseguidas y denostadas y censuradas, porque ese es en última instancia el tono en el que ha sido tratado este periodismo o esta formación de análisis político y de opinión política alternativa. El modo en que tuvo el macrismo y las agencias principales dependientes de los grandes monopolios mediáticos ha sido la persecución, la estigmatización y la censura. Yo voy a votar, no solo voy a hablar como estoy haciendo ahora, pero voy a votar el 26 de octubre para que nunca más haya censura. Lo quiero seguir viendo a Majul, a La Nata, a Leuco. Yo no lo voy a ver, yo no puedo decir eso porque más de un oyente va a decir no hace falta macanear para decir cosas. Yo no los voy a ver, no los voy a mirar, no voy a prender la tele ni los voy a buscar en YouTube, pero quiero que cualquier argentino o argentina o cualquier persona de cualquier parte del mundo con los nuevos mecanismos con los nuevos soportes tecnológicos los pueda ver, los pueda escuchar, los pueda pensar, pueda discutir con ellos, pueda aprobarlos o desaprobarlos. Y lo mismo pido, el mismo derecho pido para Carlos Barragán, para Jorge Dorio, para Nora Beiras, para Sandra Russo, para Cintia García, para Mariana Moyano, para Dante Palma y para Lucho Galende, y para los otros que han estado en distintos momentos en el programa, pero nombrándolos en ellos, porque el programa se ha convertido en un ícono. Quiero nombrar a todos los periodistas, a todos los periodistas que no se callaron, que en estos 4 años donde parecía que todo estaba bien cuando se estaba haciendo pelota al país, lo decían, lo dijeron, lo siguen diciendo y lo van a seguir diciendo porque esa es la razón de ser de la palabra. La razón de ser de la palabra es la verdad, que por supuesto es plural, es relativa, no existe como verdad absoluta, pero existe como pasión por defender las ideas que cada uno tiene. Yo voy a seguir luchando para que se respeten las ideas de todos, incluso de los periodistas de cuya trayectoria y de cuyo desempeño con el cual no tengo ningún tipo de acuerdo. Vamos a escuchar un temita folclórico que habla de lo que está pasando en la Argentina sin ninguna referencia directa. Porque ustedes saben, parece que solamente cambia lo superficial, pero también cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Lo vamos a escuchar a Mercedes, que lo dice mucho mejor que yo.